La química es en gran parte un sistema teórico que genera modelos que permiten resolver problemas reales por medio de un sistema simbólico de lápiz y papel, aunque en la actualidad también usamos computadoras. Básicamente, toda ciencia de la naturaleza se debate entre dos posiciones: la experimentación que aporta los datos y la modelación teórica que prosigue cierta cantidad de los pasos del método científico. Un planteamiento de hipótesis previo a la realización de los experimentos. Esas hipótesis permiten explicar los datos de manera tentativa, pasando por las leyes como relaciones matemáticas de los datos y culminando con las teorías, que son el compendio de explicaciones más o menos aceptables en un momento histórico concreto de los datos encontrados y las predicciones que deben ponerse a prueba. Debido a que gran parte del método científico es un modelado de lápiz y papel, se requiere de un lenguaje especial para cada una de las ciencias de la naturaleza, y la química no es la excepción, más bien es la que más enfatiza en un lenguaje propio. De cierta manera, gran parte de este curso de química general es introducir varios niveles del lenguaje de la química, el cual invariantemente está mediado por cuatro conceptos fundamentales: el átomo, las moléculas, los elementos y los compuestos. La definición de esos cuatro conceptos estuvo mediada por dos metas primordiales en el siglo XIX: determinar las relaciones de masa entre los átomos en reacciones simples, especialmente en la síntesis del agua, y la determinación de las fórmulas que servirían para representar a los átomos y las moléculas. En medio de esto nos encontramos con un cambio de relación entre estos cuatro conceptos fundamentales. En la hipótesis atómica original de John Dalton, los cuatro conceptos se relacionaban directamente. Los átomos eran partículas no divisibles, o últimas se componían a los elementos como sustancias no simplificables por métodos químicos, mientras que las moléculas se componían por combinaciones de átomos, así como los compuestos eran sustancias puras que estaban compuestas por diversos elementos, como en el caso del agua. En este sentido, la relación directa era átomo, elemento, molécula a compuesto. Debemos recordar que los químicos casi nunca tienen acceso directo a los átomos. Ellos trabajan con sustancias macroscópicas, como el gas de hidrógeno, que al mezclarse con el gas de oxígeno y una leve chispa explotan para producir agua en estado gaseoso, vapor de agua. Este proceso fue modelado por John Dalton con círculos que representaban a los átomos, pero en la actualidad empleamos los símbolos atómicos. En este modelo presentaba una predicción: un volumen estándar de hidrógeno que al reaccionar con un volumen estándar de oxígeno debería generar un volumen estándar de agua sin sobrantes. Pero habría que esperar a otros científicos con mejor instrumental para poder realizar estas mediciones adecuadamente, especialmente las mediciones de masa y volumen. Dalton adicionalmente emplea una técnica para la determinación porcentual de un compuesto, con el objeto de poder determinar las relaciones de masa de los elementos. Eso era vital, ya que en el modelo atómico de Dalton cada elemento determinaba su identidad por su masa elemental única. Para esto se encontraba la masa de un compuesto puro. Luego se descomponía el compuesto por algún método químico o físico y se separaban los elementos emergentes y se determinaba así sus masas. Al dividir la masa del elemento obtenido entre la masa del compuesto, se obtenía la proporción porcentual de cada elemento. Posteriormente se dividían los porcentajes y se aproximaban los números a enteros sencillos para seguir la hipótesis de Dalton de las proporciones definidas con números enteros sencillos. Cualquier masa de agua arrojaba masas fijas en proporción de los gases de hidrógeno y oxígeno, los cuales al dividirse a su vez arrojaban un radio fijo oxígeno a hidrógeno, que en el caso del cálculo de Dalton era de 8:1, que implicaba que el oxígeno tenía una masa 8 veces mayor que la del hidrógeno, en una fórmula simple como la molécula hipotética de HO para el agua. Cuando otros científicos medían estos volúmenes, como Henry Cavendish y Gay-Lussac, encontraban que al ajustar las reacciones, tarde o temprano se encontraban con que no había sobrantes, tal como había prehecho Dalton.
pero las proporciones en las cuales se obtenían esa falta de sobrantes no fueron las que Dalton predijo. La proporción real era de 2 volúmenes de hidrógeno por cada volumen de oxígeno, lo cual producía 2 volúmenes de agua. ¿Acaso la teoría atómica de Dalton estaba equivocada desde el principio y el átomo de oxígeno sí se podía dividir? Esto no era factible, ya que la masa de oxígeno se conservaba antes y después de la reacción, pero la anomalía requería de una explicación seria. Amadeo Avogadro, conde de Queranga y Cerrato, se propone explicar los volúmenes de Gay-Lussac y hacerlos compatibles con una hipótesis atómica. El proceso probablemente fue de cuadrar a mano varias hipótesis hasta encontrar una que explicara el asunto. Dado que la hipótesis de que los gases de los elementos formados por átomos individuales no cuadraba, entonces debió plantear una hipótesis auxiliar. Los gases debían estar compuestos no por átomos, sino por moléculas de un mismo tipo de átomo. En el segundo intento, sin embargo, los volúmenes de hidrógeno seguían sin cuadrar, al menos los del agua sí. Esto se debía a que las proporciones de hidrógeno y oxígeno en la fórmula hipotética de Dalton para el agua, HO, no permitían cuadrar la cantidad de átomos, al principio y al final de la reacción. Así que debió plantear otra hipótesis auxiliar, que la fórmula de la molécula del agua fuera H2O. En el tercer intento, con estas dos hipótesis auxiliares, los volúmenes teóricos cuadraban con los experimentales, y los átomos en los productos eran en igual cantidad a los reactivos, es decir, había logrado cuadrar. Esta tercera hipótesis planteaba que los gases de los elementos estaban formados por moléculas y no por átomos. A su vez, las moléculas sí estaban formadas por átomos. Y hacían su aparición dos variables en las fórmulas químicas: los coeficientes estequiométricos, que originalmente eran los valores de los volúmenes de combinación de los gases, lo cual explica por qué su símbolo general sea una V, aunque normalmente se pueden emplear otros símbolos algebraicos, y no posee unidades, es adimensional. Si el coeficiente estequiométrico vale 1, no se escribe en la fórmula de la reacción. Otro valor que hace su aparición son los subíndices moleculares, y este se emplea para indicar cuántos átomos de un elemento se encuentran en una fórmula de una molécula. De este modo, no tenemos que escribir dos veces H mayúscula para simbolizar la molécula de dos átomos de hidrógeno. En su lugar vamos a escribir H2 o simplemente H2. Y lo mismo para cualquier otra molécula diatómica que esté compuesta por los mismos tipos de átomos. Estos subíndices de la fórmula de la molécula solo afectan a los elementos inmediatamente a la izquierda, por lo que en la fórmula H2O se asume que hay dos hidrógenos y un oxígeno, lo cual a su vez implica que si el subíndice es 1, tampoco se escribe como en el coeficiente estequiométrico. Se sigue la regla del álgebra, los unos no se escriben. Como símbolos de variable, los subíndices se representan con letras algebraicas y sus valores son adimensionales. Dichas letras no están estandarizadas por lo cual pueden variar de una fuente en otra. Con los subíndices y las masas fue posible para Avogadro modificar la fórmula del porcentaje simple, pues al dividir entre el subíndice era posible determinar el aporte en masa de cada átomo individual. Al repetir el cálculo daltoniano con esta modificación, el porcentaje de cada hidrógeno se podía aislar, y era la mitad del porcentaje de todo el hidrógeno elemental en el cálculo original. Y al realizar la división de proporción oxígeno a hidrógeno, esta pasó a ser de 16 a 1. Es decir, el oxígeno pesaba 16 veces más que cada hidrógeno, lo cual a su vez indicaba que el oxígeno tenía una masa 16 veces mayor a cada hidrógeno. Este valor es fundamental, ya que es sobre estos dos valores de masa o peso que se construye la tabla de pesos atómicos. Aún hoy se puede ver que si redondeamos los pesos atómicos del hidrógeno y el oxígeno a sin decimales, los valores obtenidos van a ser oxígeno igual a 16, las unidades no nos importan, y el hidrógeno va a ser igual a 1, las unidades no nos importan.
En resumen, actualmente los átomos los representamos con letras, ya sean esquemáticas para representar reacciones y moléculas hipotéticas en general, o con los propios símbolos de cada elemento para representar procesos específicos. Los elementos son sustancias macroscópicas simples y puras que no se pueden descomponer por métodos químicos. A su vez, los compuestos son sustancias macroscópicas y puras, pero que están compuestas por más de un elemento y que por métodos químicos pueden descomponerse. Las moléculas son símbolos para representar a los compuestos y a varios elementos empleando una combinación de los símbolos de los átomos y los subíndices. De lo anterior también emergen tres fórmulas para la composición porcentual. La que debió haber empleado Avogadro, la que debió haber empleado Dalton, que no nos importan, y la que emplean los libros de texto, que sí nos importa en la actualidad para los ejercicios de lápiz y papel. En este caso, el ejercicio le da la fórmula molecular y los pesos se buscan en la tabla periódica. Con estos datos y aplicando la última fórmula, se obtienen los porcentajes en masa. Entonces, con esto llegamos a un problema de lápiz y papel. Vamos a resolver estos ejercicios de lápiz y papel. Inicialmente les voy a dar a ustedes la masa de la fórmula de la molécula, pero en lecciones posteriores les voy a enseñar cómo sacar esa masa de la fórmula de una molécula. Entonces, les voy a dar la fórmula de la molécula y la masa de esa fórmula. Las masas de los elementos las busca en la tabla periódica. Vamos con un ejemplo sencillo. Dada la fórmula del peróxido de hidrógeno, H2O2, y su peso molecular, 34,0147 unidades de masa atómica, calcule el porcentaje en masa de cada elemento. Para resolver este tipo de ejercicios, lo primero que debemos hacer es escribir la fórmula general para resolverlo. Entonces, esta es una composición porcentual en la que debemos buscar las masas en la tabla periódica. Entonces, el porcentaje, la composición porcentual de cada elemento va a ser igual al coeficiente que se encuentra en la fórmula de la molécula de dicho elemento, multiplicado por la masa de la tabla periódica de ese elemento y dividido por la masa molecular de la molécula, multiplicado por 100. Esta masa ya la dimos en el enunciado de este problema. La fórmula también se encuentra en el enunciado. Por lo tanto, en la tabla periódica debemos buscar la masa del hidrógeno y la masa del oxígeno. Lo vamos a hacer con todas las cifras significativas que aparezcan en la tabla periódica, pero en cálculos posteriores lo vamos a hacer con menos cifras significativas. Entonces, tenemos que buscar la masa atómica del hidrógeno. Sacamos la tabla periódica y ubicamos la celda del hidrógeno. Y en la celda de hidrógeno buscamos el peso o masa atómica, que es el número en rojo que se encuentra en la parte superior, 1,00794. Lo vamos a anotar con unidades de masa atómica. Helo aquí. Ahora pasamos a buscar el peso atómico del oxígeno. En el caso del oxígeno, el peso atómico es de 15,9994. Lo transcribimos. Ahora transcribimos la masa de la fórmula de la molécula, 34,0147 unidades de masa atómica. Necesitamos también los coeficientes de hidrógeno y oxígeno. El coeficiente del hidrógeno es 2, porque es H2. Y el coeficiente del oxígeno también es 2, porque es O2. Y con estos datos ya podemos realizar el reemplazo en la fórmula. Debemos hacer el cálculo para cada elemento de manera independiente, por lo tanto debemos repetir el cálculo dos veces. Uno para el hidrógeno, otro para el oxígeno. Vamos con el hidrógeno y escribimos la parte operativa. La composición porcentual del hidrógeno va a ser igual al subíndice multiplicado por su peso
dividido por el peso de toda la molécula. Reemplazamos los datos, 2 para el hidrógeno, 1,00734,0147 para el peso de toda la molécula, 1,00794 para el peso del hidrógeno. Estoy hablando en pesos porque así lo encontraremos en la tabla periódica, pero en realidad todo esto son masas. Y en este punto sacamos la calculadora. El resultado debe expresarse en 6 cifras significativas, que son las cifras significativas que hay en los dos miembros reales de la división, porque las otras dos son definiciones que no afectan a las cifras significativas. Sacamos nuestra calculadora y escribimos 1,00794 dividido, multipliquemos por 100 para hacer esto de una, multiplicado por 2, y ahora sí dividido entre 34,0147. El resultado lo vamos a anotar hasta la sexta cifra significativa, entonces sería 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Anotamos ese resultado con 6 cifras significativas haciendo los redondeos que se requieran y el resultado va a ser 5,92650%. Significa que el hidrógeno proporcionalmente aporta muy poca masa a la molécula. Vamos con el oxígeno. Escribimos la parte operativa y sabemos que aquí debe haber un subíndice que es el del oxígeno, que va a ser 2. Aquí arriba el peso de la tabla del oxígeno y abajo el peso en unidades de masa atómica de la molécula. Reemplazamos y repetimos el cálculo. Entonces, 2 por 15,9994 por 100 dividido 34,0147. Este resultado también se va a expresar en 6 cifras significativas, ya que ambos valores tienen 6 cifras significativas. Veamos igual, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Hasta el primer 4, realizando los redondeos pertinentes, el resultado será el siguiente, 94,0734%. Entonces estos son los porcentajes de composición de cada elemento en la molécula de peróxido de hidrógeno. El proceso no es realmente muy complicado y si usted no está seguro de que ha hecho bien los cálculos, al sumar todos los porcentajes, el resultado debe darle 100 o 99,99999. Si no le da eso, cometió algún error. En cualquier caso, espero que les haya gustado y nos vemos en una próxima oportunidad, en la cual les explicaré cómo sacar los pesos de la molécula, o realmente la masa de la molécula.